Tengan ustedes buenas tardes o buen día, dependiendo del día en que estén o en el horario en que estén accediendo a esta presentación. Me permito presentarme, soy su servidor, el doctor José Luis Cadena Anguiano, cirujano dentista por la universidad y cirujano maxilofacial por el Hospital Centro Médico Nacional La Raza, del Instituto Mexicano del Seguro Social. Me debo agradecer de entrada al doctor Rafael Maldonado, que es el jefe de enseñanza del hospital en la ciudad de Acámbaro, quien me hizo favor de invitar a esta presentación. Debo señalar ante todos ustedes que tengan la certeza de que el esfuerzo que hacen en este hospital para acrecentar el desarrollo en su formación como profesionales en la práctica odontológica cumple un gran objetivo y sin duda, igual lo vuelvo a repetir, cuenten conmigo las veces que consideren y que sea necesario, porque es nuestra obligación a los que tenemos un poco más de entrenamiento en la formación profesional en nuestro ámbito, el acrecentar el conocimiento de todos ustedes. Pero bueno, me propusieron sugerir algún tema y escogí yo este, que es el que corresponde a procesos infecciosos cervicofaciales, donde afortunadamente, la verdad, el mayor porcentaje de los pacientes no tienen complicaciones tan graves como las que les voy a mostrar, pero el riesgo latente está ahí. Las posibilidades de que tengamos complicaciones, sin duda, siempre van a estar, sobre todo cuando estamos hablando de procesos infecciosos. En la odontología subestimamos mucho estos procesos, asumimos que se resuelve con una terapia antimicrobiana convencional, a veces hasta intentamos tratamientos heroicos haciendo tratamiento de conductos, que es nuestra obligación, para eso estamos en tratar de salvar los órganos dentarios y mantener la salud bucal, pero a veces esos tratamientos no cumplen el objetivo o no llegan al objetivo que pretendemos, y en eso centro mi presentación. Procuraré ajustarme a los tiempos. Si me prolongo un poco, les pido me disculpen. Bien, accederemos a la presentación. Y entremos en materia. Espero que se vea claramente. La señalaba, yo cursé por más de 30 años labor profesional en el Hospital de La Raza. De hecho, me entrené allí. Fui médico adscrito y llegué a la jefatura de servicio en este hospital. Y yo hoy trabajo, y es el rubro en que me presentan, como miembro de la parte de la Universidad Nacional Autónoma de México, y yo trabajo en la FES de Iztacala. Como les dije, en este primer congreso virtual que organizan, sin duda vale la pena todo el esfuerzo que hagan porque sigamos creciendo y aprendiendo todos, y sobre todo que desarrollemos una actividad práctica profesional lo más sólida y eficaz, fundamentalmente eso. Entonces, pues bueno, en esto estamos. El manejo de las infecciones de los maxilares, tenemos que entrar en materia y no me voy a detener mucho. A mí me gusta sobre todo que vean casos clínicos, que vean imágenes, porque de ellas aprendemos muchísimo más, creo yo. La infección odontogénica, como el nombre lo dice, pues entonces se va a generar a partir de los órganos dentarios, aunque no siempre va a suceder esto. Puede ser del periodonto, la enfermedad periodontal. No olviden que después de caries ocupa el segundo lugar en incidencia epidemiológica para la atención de patología que en el ámbito de la odontología nos corresponde tratar. La infección puede ser en el hueso, puede iniciar en el órgano dentario y a centrarse en el hueso como una osteomielitis. Y su evolución natural es que se disemina en los espacios aponeuróticos, sea a la mejilla, los espacios faciales o en la zona cervical. Y aquí está el punto importante. Esta es una parte que olvidamos mucho, insisto, trataré de ser breve en esto, que a veces les hace arduo y pesado, pero bueno. ¿Cuáles son los factores del huésped? Hay factores inespecíficos, específicos. Esta información está en cualquiera de los textos que vamos viendo, ¿no?
¿Cuáles son los factores inespecíficos? La integridad de piel y mucosas. Y aquí se cita un aspecto que es la fagocitosis del proceso inflamatorio. Los conceptos de biología y patología oral a veces los olvidamos y nos centramos a una acción estrictamente práctica. Y la base del conocimiento se queda en este punto. Bien, continuando, perdón la interrupción. En esto de la fagocitosis, el proceso inflamatorio, su eje en la práctica corresponde a esto. La fagocitosis es, no olviden, la actividad del sistema inmune para resolver los procesos infecciosos. Las células de defensa, como parte de nuestro sistema retículo endotelial, son determinantes. Si yo soy ineficaz en mi sistema inmune, tengo serios problemas para responder a los procesos sépticos que pueda enfrentar. Esto sucede, por supuesto, en esa eficacia. Por ejemplo, en pacientes diabéticos o pacientes en inmunosupresión, esta capacidad de, de respuesta está disminuida. ¿Qué tejidos están afectados? Esto es muy importante, se los explicaré a lo largo de la presentación. Todo esto es proceso inflamatorio, es parte de la signología del cuadro clínico. De los factores específicos ya señalaba yo, las condiciones de edad del paciente, hay sujetos más lábiles por edad, su resistencia de la que yo hablaba, la inmunidad y condiciones endocrinas que pueden activarlo. Aquí, por supuesto, cito nuevamente lo que corresponde a diabetes mellitus como un problema metabólico endocrino muy, muy importante y serio. Esta signología, bueno, pues más que histórica, ¿no? La hemos visto a lo largo de nuestra formación profesional, independientemente de la institución donde nos formemos. Esta signología es clave tenerla en cuenta. La tumefacción, el tumor lo va a generar el exudado que el proceso inflamatorio genera. Calor, la actividad biológica de esas células, ese proceso reactivo genera calor en las zonas circundantes al proceso séptico. El rubor, que se significa por la hiperemia, el aumento del flujo sanguíneo en el sitio. El dolor, por obvio, la compresión mecánica, si lo vemos así, de todos estos que le preceden, van a irritar terminales nerviosas, a comprimirlas también y generan dolor. Y aquí dice pérdida de la función, como señalan los signos radicales del proceso inflamatorio. Yo diría mejor disminución de la función para aludir a esta parte. Y este es el fenómeno leucocitario del que yo quiero hablar. Esto parece áspero como tema, pero este es uno de los aspectos más importantes para que comprendamos cómo resolvemos los procesos, cómo podemos ayudar a resolver los procesos sépticos maxilomandibulares. El proceso de la marginación, las células de defensa se pegan a las paredes vasculares, se pavimentan, rebasan esta pared que corresponde a la diapédesis, que ese paso, de ese transitar de esas células de defensa de la luz del vaso hacia el exterior al sitio del foco séptico. Las sustancias quimiotáxicas, esas mismas bacterias generan algunos productos que irritan y provocan este proceso y atraen a estas células de defensa. A eso hablamos de quimiotaxia. El conglomerado, las células de defensa circundan el sitio donde hay proliferación bacteriana, si es que hablamos de infecciones bacterianas, por supuesto. Y el eje que dije yo hace un momento, la trascendencia de la fagocitosis como un punto sustancial en la explicación de estos. ¿Cuál es el mecanismo de la infección? La entrada del parásito, al huésped puede utilizar diferentes vías, por supuesto. La multiplicación, esa es la clave del proceso, del desarrollo del proceso infeccioso. Ese establecimiento y multiplicación de esas células parasitantes dentro del huésped, la condición del huésped, esa interacción entre estos dos aspectos son determinantes. ¿Dónde está la infección? En primera, la causa, ya señalamos, son factores biológicos. El que más enfrentaremos, por supuesto, son bacterianas, pero ahí les mostraré ejemplos micóticas y hay infecciones virales. ¿Dónde está? ¿Qué estructura anatómica es la que está afectada? Y en consecuencia, en esta interacción, en ese ecosistema que somos entre el agente agresor, mi condición biológica como individuo, y esa interacción hablará o
desarrollara el proceso séptico supeditado a esa resistencia del huésped. ¿Qué necesitamos para que se establezca la infección? Estos tres factores, ya adelantaba yo, los microorganismos, el proceso infeccioso, la condición del huésped, y esto en un medio ambiente propicio para el proceso. Y lo citaba yo al principio. Fíjense, la fuente aquí hace más de 20 años ya de la fuente donde tomé esto, y esto no puede cambiar porque los procesos son esencialmente los mismos. Seguimos enfrentando procesos infecciosos bacterianos. ¿Cuáles son las causas más comunes de la infección odontogénica? Por supuesto, caries, que nos va a generar necrosis pulpar, y la expresión clínica más común, infecciones periapicales, pero también la enfermedad periodontal, el paciente que no mantiene su salud bucal y no necesariamente es proceso caries o la enfermedad periodontal, proliferación bacteriana y desarrollo del proceso infeccioso. Retenciones dentarias, ahí vivimos mucho nosotros los cirujanos de este cuadro clínico, la resolución de estos cuadros, un porcentual altísimo de las infecciones odontogénicas contempladas como graves tienen que ver con los órganos dentarios retenidos, específicamente estoy hablando de terceros molares. Hay cuadros post-extracción y por supuesto por traumatología, ¿no? Órganos dentarios que estén instalados en un trazo de fractura. Y este es a lo que estamos habituados, la reacción periapical, proceso caries, necrosis pulpar y reacción. Esto, si lo enfrentamos tempranamente, un tratamiento de conductos es resolutivo, por supuesto, bien realizado, ¿sí? La enfermedad periodontal, a veces la progresión de esa enfermedad periodontal no se centra en un órgano dentario, afecta a varios de los órganos dentarios en diferentes cuadrantes, y la destrucción ósea, la colonización bacteriana en las furcas hacen que los pronósticos respecto a esos órganos dentarios se reduzcan. La enfermedad periodontal, ¿cuántas veces no hemos visto pacientes con déficit de salud bucal como este? O antecedentes de trauma, por ejemplo, una contusión no resuelta y el paciente acude a nosotros 2, 3 días después del incidente y pues ya hay un proceso infeccioso establecido, en este caso, por una cuestión de carácter traumático. El extraer órganos dentarios, a veces lo enfrentamos muy fácil o a veces algunos pensamos que con el número de procedimientos que tenemos realizados y como nos ha ido bien, nunca hay problemas. Por supuesto que sí, hasta el más experto tiene contratiempos y puede presentar complicaciones de este tipo, molestias en el posoperatorio que pueden llegar desde simplemente inflamación a la instalación de un proceso infeccioso secundario a la extracción, como se señala aquí. Dientes que están retenidos, no olvidemos que se hace una contaminación en este sector distal o a veces proximal, hablando de terceros molares. A veces hace la extracción y no vigilamos que esto estaba muy contaminado y se hace una siembra literal de bacterias en el lecho. Y después decimos, si ya quité el causal, ¿por qué tengo infección? Porque no tuvimos la precaución de sanear previo al procedimiento, de limpiar exhaustivamente o previo al procedimiento o en el post inmediato del procedimiento, y enfrentamos esos contratiempos. Entonces aquí el apunte es a que tomen todas las precauciones de sanear el lugar antes de cualquier, de dar por concluido cualquier procedimiento. En fracturas, vean, un trazo de fractura que involucre estas fracturas, por supuesto, una fractura de este tipo o esta donde hay sangrado a boca, se contemplan como fracturas contaminadas. Por default es un proceso que debe partir de la premisa de que hubo invasión bacteriana y esto es un proceso infeccioso potencial establecido. Entonces, ahí tenemos, por supuesto, un alto riesgo de infecciones o del desarrollo y proliferación del cuadro infeccioso de manera drástica. Lo dije ya en un enunciado previo, entonces esa integración de causa de la infección, ya lo dilucidamos ahorita, nosotros por supuesto, hablaremos más comúnmente de infecciones bacterianas, pero el sitio anatómico es importante. Esto lo olvidamos con mucha frecuencia. No es lo mismo una infección en los segmentos anteriores de maxilar mandíbula a las zonas posteriores, por ejemplo, en mandíbula, donde la infección puede alcanzar planos profundos y extenderse a la zona cervical o extender a sitios graves, como les mostraré imágenes que corresponden al cuello. Y estos son diagramas muy simples, muy, creo yo, gráficos, pensando en las zonas superiores. Esto es lo usual, que se rompa la cortical en las zonas superiores posteriores, que se rompa cortical y nos dé aumento de volumen en vestíbulo,
Y a veces pensamos que todas las infecciones se quedan ahí, pero vean aquí, puede extenderse hacia la bóveda palatina. En el caso de mandíbula, estos ejemplos son muy buenos. Estas líneas que vemos acá proponen las sensaciones musculares. Usualmente la infección en estos va hacia el vestíbulo bucal y puede extenderse de ese vestíbulo hacia los tejidos blandos, en este caso de la mejilla. Pero a veces el flujo de esa colección purulenta puede irse al piso bucal y alcanzar este espacio. Aquí ya se vuelve una zona de alto riesgo en el piso bucal. A veces la infección vestibular en los inferiores queda por debajo de las incisiones musculares y esto entonces se nos va al cuello. Y les mostraré mejor gráficamente todo esto, pero aquí, debajo del músculo, en este caso el milioideo, la infección es de alto riesgo que nos invada planos profundos cervicales. Esta ruta entonces es lo que tenemos que tomar en cuenta. El foco séptico, pensemos en órganos dentarios. El primer cuadro clínico se llama celulitis, es decir, cuando la infección está en desarrollo, cuando están proliferando las bacterias, hablamos de un cuadro celulítico. Cuando ya progresa en horas o en días esta multiplicación bacteriana, vamos a tener el desarrollo de un absceso, es decir, se circunscribe la reacción humoral, la respuesta orgánica del organismo. Entonces, esta celulitis, cuando esa proliferación bacteriana es más eficaz que en el sistema de defensa, pasamos a un absceso. Y ahí encontramos entonces ahora sí colección de exudado purulento. Y vamos a encontrar entonces el producto de esa interacción de células de defensa contra colonización bacteriana. A veces este absceso con terapia antimicrobiana usualmente no sucede, pero bueno, puede pasar que resuelva. Si interferimos esa celulitis, establecemos terapia de tratamiento a esos órganos dentarios, podemos saltar y que tenga resolución. Pero si progresa, que esto es lo más común, nosotros enfrentamos mucho los procesos infecciosos en su fase de absceso, es donde entran las complicaciones, que es de lo que yo quiero hablar en este video. Esto es lo que ya señalaba entonces, estos estadios de la infección, la inoculación, necrosis pulpar, absceso periapical, etcétera. Tiene que ver la patogenicidad bacteriana, la virulencia, qué cepas bacterianas están en el sitio activas, esa interacción de las bacterias con el huésped y cuánto se adhieren en la ruta de multiplicación, como ya señalé, es decir, cuánto pueden deteriorar acorde al tipo de huésped que enfrentamos. ¿Qué tipos de infecciones tratamos? Estas bacterianas, micóticas y vireales son las más comunes en el ámbito de nuestra práctica. Estas son las que enfrentamos más comúnmente y esto es lo que vemos. Seguramente muchos de ustedes han enfrentado procesos infecciosos de este tipo. Uno de los grandes errores que vemos los que tenemos un poquito más de experiencia en este asunto es que a veces le damos terapia antimicrobiana y nos quedamos expectantes por días a ver cómo le va al paciente, a ver si mejora. Le damos el antibiótico en la expectativa de que mejore. Va a mejorar, pero no siempre va a suceder. A veces progresa. La terapia antimicrobiana no garantiza remisión del cuadro. Y les pongo estas de entrada que son terribles las imágenes, donde hubo colonización de bacterias anaerobias. Recordemos que nosotros tenemos una flora mixta en cavidad oral, tenemos aerobias y anaerobias. En este caso, el paciente desarrolló una fascitis necrosante aguda. Vean, todo esto se perdió, se necrosó. La colonización bacteriana, la multiplicación del exudado quedó debajo de la piel, en el espacio subcutáneo, y es donde se provocó la disminución de la vascularidad de tegumentos y se necrosa. Todo esto fue necrosis, fue resecado, ya les mostraré la ruta en el manejo. Pero también enfrentamos a infecciones micóticas. Hoy en día, a los que estamos vinculados a la salud bucal, se ha mencionado de esto como una infección agregada a los pacientes que han desarrollado, ahora que la pandemia nos ha mantenido guardados todos este gran número de meses, se han reportado casos con esto de una micosis que no es extraordinaria y no está relacionada exclusivamente con una complicación del COVID. Este proceso es una mucormicosis, en este caso, es decir, aquí estoy hablando de una micosis convencional, la que tenemos una candidiasis, pero esta es una mucormicosis, es un proceso micótico donde
las hifas proliferan y se quedan en la luz de los vasos, obliteran los vasos y provocan necrosis por gangrenosa, por obliteración vascular. Vean qué terrible, ¿no? Esta paciente, todo esto desarrollando necrosis, y acá ya se está evidenciando el daño ocular. Mostraré algunos ejemplos más adelante. Y bueno, las infecciones por virus, estas estamos más familiarizados, las lesiones por herpes, herpes simple, ¿sí? Lesiones vesiculares en el espacio bucal, ¿sí? Que empiezan como vesículas, como burbujas, y terminan con úlceras. En la zona cutánea es diferente el comportamiento. Aquí hay un acúmulo de exudado. Recuerden que estas burbujas, digo yo, muy descriptivamente, cuando se manipulan, se tocan, nos estamos sembrando los dedos. El fluido, el suero, tiene un montón de virus y podemos esparcirlo o en la propia piel o en otros sitios, porque el paciente se toca y se manipula ese sitio, y en esa fase vesicular es altamente contagioso. Vean esto es impresionante, esto es una lesión. Nosotros atendimos en el hospital, en La Raza, hay un hospital específicamente de infectados. Y esto es una omisión, ¿sí? Estas son de las enfermedades virales comunes en los niños, ¿sí? Lesiones por varicela, pero no se cuidó al niño, y se descuidó y se rascó y contaminó con bacterias. Una entidad que es reversible, autolimitante, que hay que tener precauciones, sí, pero no es posible que puedan llegarse a este extremo donde no fue el virus el problema, sino la contaminación de las lesiones que tenía el paciente por bacterias muy agresivas que terminaron con necrosis de tegumentos. Y vean la magnitud de estas lesiones, pues simplemente, vamos, son entidades que no debiéramos ver en esa proporción. De lo que yo hablaba, tenemos que tomar en cuenta que tenemos gram positivos, ¿sí? Aerobios gram positivos, aerobios gram negativos, ¿bien? Escherichia enterobacterias, ¿sí? Estos gram negativos a mí me preocupan, pero también en esta primera línea, por ejemplo, en los gram positivos tenemos actinomicetos acá. En los anaerobios gram positivos, lactobacilos, que la nomenclatura nos los hace conocerlos más. Y así es como nos vamos moviendo y tener presente la colonización bacteriana. ¿Cuál es la otra parte que tenemos que saber plenamente? Pues la morfología. La anatomía la sufrimos cuando nos entrenamos en las universidades, pero cumple un objetivo, que es dónde estamos trabajando. Entonces, saber de los espacios anatómicos es muy importante, tenerlos en cuenta. Y habrá algunos sitios más comunes, como es el caso de ¿no? El espacio bucal, espacio submandibular, son sitios más comunes. Cuando nos alcance el espacio pterygomandibular, esto ya se complica. No olvidemos que el espacio pterygomandibular lo alcanzamos por detrás de la mandíbula, por dentro y detrás de la maxila, y es un sitio de alto riesgo. Y bueno, acá, ¿qué más decirles? Si alcanzan las afecciones espacio retrofaríngeo prevertebral, son complicaciones o son infecciones diseminadas en espacios de más alto riesgo. Vean aquí, este es el cuello, esta es la zona cervical de un paciente, ya va en resolución, pero ven cómo fue progresando el proceso infeccioso. Empezó en la zona submandibular, progresó al espacio lateral del cuello, llegó al espacio supraclavicular y llegó en la zona pectoral, es decir, fue alcanzando la infección más espacios aponeuróticos y puede llegar hasta este punto, hasta el mediastino, es decir, las infecciones odontogénicas pueden alcanzar a través de la ruta de los grandes vasos cervicales, pueden llegar incluso hasta el mediastino. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Yo ya señalé algunos. La diabetes mellitus ocupa un lugar altísimo en nuestro país, es una afección de gran diseminación. Las afecciones autoinmunes, hoy día un lugar importante también vinculado a la diabetes o por otros antecedentes, la insuficiencia renal crónica, son de los problemas que enfrentamos con mayor o con un porcentaje muy alto para explicar el por qué en algunos individuos se desarrollan más fácilmente los procesos infecciosos. ¿Cuáles son las complicaciones? Nosotros hablar de infecciones es una complicación de una infección odontogénica. Va a pasar absceso, puede ser dentoalveolar, ahorita vemos esas rutas,
puede ser facial o de lo que yo propuse como tema, puede ser cervicofacial. Fascitis necrosante, que es de la que yo mostré las primeras imágenes drásticas de necrosis de tegumentos, o estas que el porcentual de sobrevida es bajísimo cuando la infección alcanza los espacios intratorácicos y hablamos de mediastinitis. Por supuesto que estas dos últimas, como complicación en esta ruta del proceso infeccioso, ocupa un porcentual muy alto. Mediastinitis, 20% sobreviven, el 80% fallecen cuando la infección alcanza esos espacios. De los conceptos que ya señalé, la celulitis lo describí hace un rato. El dolor es agudo, no es localizado, es la tumefacción facial indurada y todavía no hay exudado purulento, todavía no hay esa coexistencia de la proliferación bacteriana que se está dando con la respuesta inmune, es importante tenerlo en cuenta. Perdón. El absceso va a representar una colección de material purulento en el interior del tejido orgánico. Aquí particularmente estamos hablando nosotros de infección en cabeza y cuello particularmente. Y aquí está un poquito de lo que puede ser gráfico para explicárselos. La celulitis que representa el inicio del proceso infeccioso puede ser de duración aguda, puede ser, o es más bien aguda, es la primera fase del proceso. Ahí dice crónico en cuanto al absceso, pero no es otra cosa que, que la referencia al número a la progresión del proceso y que afecta ya planos más profundos. La localización en la celulitis, decía yo ya, es un tejido indurado que no es trascendente más bien no que no sea trascendente, sino no tiene límites claramente precisados, como si sucede en el absceso que está delimitado, tenemos eritema circunscrito a un sitio específico. A la palpación de la celulitis encontramos induración y en el absceso ya es fluctuante, ya tenemos colección de pus. ¿Cuál es el tratamiento? Por supuesto, es farmacológico y puede ser tema de otra sesión. Hoy me interesa que vean qué hacemos desde el punto de vista práctico en el manejo de las infecciones. ¿Cuál es el mejor tratamiento? Pues la extracción. Tenemos que extraer los órganos dentarios, el foco séptico. Es importante tener muy claro que estamos para salvar órganos dentarios. Lo tenemos claro, sí, pero a veces si el proceso infeccioso ya proliferó, ya ganó la colonización bacteriana, la respuesta inmune, ya no se puede ser tan conservador, ya no podemos estar pensando en ser, en el objeto de salvar el órgano dentario. Se tendrá que hacer la extracción del foco séptico y canalizar el sitio. A veces la simple extracción significa per se la canalización y el drenaje. La pura extracción puede ser la resolución del proceso. Hay que valorar cuando ese proceso infeccioso no es tan extendido. Por supuesto, debemos pensar en el tratamiento de hongos, pero si lo tenemos, por ejemplo, en las gráficas que les muestro. Paciente desdentado, muy descuidado, vean las condiciones en que se presenta y vean el proceso infeccioso establecido. Aquí este órgano dentario fue el generador. Ya tenemos diseminación o extensión del material purulento a la bóveda palatina. Aquí ya hay en vestíbulo, hay que hacer incisión y drenaje y la propia extracción va a facilitar la resolución del cuadro, es decir, va a drenar por esa vía. Ya intentaron tratamientos conservadores, en este caso, y no mejoró, bueno, pues tenemos que ser lógicos y dar resolución y no en esos afanes conservadores meter al paciente en complicaciones graves. Entonces, aquí se puede establecer el drenaje, insisto, la extracción misma y establecer un drenaje y vean que en 2-3 días está resuelto el proceso, ¿sí? Y desafortunadamente tenemos que ser a veces más drásticos en los procesos. La imagen que les presentaba al principio, en la fase celulítica, cuando progresa ya y encontramos eritema, este punto central fluctuante, aplicamos presión con nuestro dedo en el lugar y es fluctuante, a veces establecen fístulas espontáneas a boca, pero no siempre va a suceder y esto, si no lo detenemos en tiempo y forma, se va a diseminar a otros planos. Vean cómo ya se extiende a la zona palpebral, ya no se abarca el espacio bucal y el espacio maseterino y
Si lo dejamos progresar, va a alcanzar el espacio submandibular. ¿Qué es nuestro trabajo? Precisamente es evitar la progresión del proceso infeccioso. Y ven, aquí se establece el drenaje en la zona cervical. Una incisión puede ser suficiente. Aquí está mezclado el material hemático con el material purulento y está instalado su dren para dejarle una vía de salida. Vean, a veces en horas de un día a otro se da esta radical mejoría clínica. Vean en el contraste. Aquí se está instalando un dren y se le metió una contrabertura. ¿Por qué hablo de estos procesos? Porque nosotros en la primer nivel de atención, que es, creo, el objeto de la plática para los colegas odontólogos en esa primera línea, cuando detecten esto, si tienen la condición de resolverlo, a veces el drenar una incisión puede facilitar, pero aquí entra el conocimiento de la zona anatómica. Si nos descuidamos o si no tienen el conocimiento y se van en un plano más profundo, podemos alcanzar estructuras, vasos o estructuras anatómicas que puedan poner en riesgo a nuestro paciente. Vean por ejemplo, también esa tumefacción. Ya está en la zona maceterina y alcanzando el espacio cervical. Empieza a desarrollar trismos. No olviden que el trismo se puede explicar en este caso por la diseminación o la ocupación del material purulento los espacios aponeuróticos de esos músculos. La defensa orgánica es la contractura de los músculos. Entonces, ese es donde nos quedaremos en este afán de resolución. Vean, aquí, por ejemplo, también hay que contemplar dónde estamos trabajando. Por gravedad va a salir esto. Entonces, también podemos aprovecharlas, incidir acorde al trayecto de los pliegues cutáneos para no dejarle marcas. Nunca se va a hacer una incisión en sentido vertical en estos sectores. Se hará en la zona cervical y vamos a encontrar resolución a la complicación. No olvidemos que esto debe ir a la par. La acción quirúrgica, porque ya tenemos una colección establecida. Esto no va a resolver solo con antimicrobianos, por favor tengan claro eso. Nunca una colección de esta magnitud va a resolver solo con terapia antimicrobiana. Van de la mano la acción quirúrgica, que será el drenaje, incisión y drenaje, y la terapia farmacológica adyuvante, que van a la par. Y vean el contraste, ¿no? La expresión facial del álgica. Bien, vean esto. Aquí estamos hablando de complicaciones más serias. Esto es lo que se le ha llamado por muchos años angina de Ludwig. Se le llamó así por, obviamente, este autor, pero ya se sabe que nada tiene que ver con las tonsilas o amígdalas. Es una infección que puede ser odontogénica en su origen, no puede ser periamigdalina, a veces periamigdalinas pueden dar esto. Y lo característico de una angina de Ludwig, perdón, es que ocupa 5 espacios. 2 submandibulares, el submentoniano y dentro de boca los 2 espacios sublinguales. Repito, 2 sublinguales, 2 submandibulares y el submentoniano. ¿Cuál es qué es lo grave en esto? Que la presencia de toda esta tumefacción con tantos espacios involucrados comprime la vía aérea. Y esa compresión de vía aérea puede llevar precisamente a eso, ¿no? Al déficit en la ventilación y a complicaciones más graves. Vean, como les mostraba, ni siquiera se parece. Este es el paciente de la siguiente gráfica, cómo se ve su presión, el acúmulo. Y aquí ya, en la zona donde se drenó, por supuesto, por la tensión que había, ya es en fase resolutiva. Vean qué contraste. Y todo esta es la zona donde se abordó. Por supuesto, el sufrimiento tisular hace que tenga necrosis en los márgenes por isquemia, por déficit vascular, pues. Y vean el paciente ya en la fase de recuperación. Ni siquiera se parece al que vimos inicialmente. Lo que ya señalaba, otro ejemplo de Ludwig. Vean qué interesante cómo el sufrimiento cutáneo es extremo. Esto si se deja, no solo el riesgo, por supuesto, es por vía aérea en el paciente y la diseminación a espacios profundos, pero vean los tegumentos cómo se ven tensos, totalmente hiperémicos y en sufrimiento. Ya no solo es cervical, y también las imágenes son impresionantes comparando. Todo eso está ocupado por material purulento. Y vean el color también de la parte anterior, de la cara anterior del cuello, los tegumentos están en ese sufrimiento. La incisión
el color del exudado, ya no es el amarillo clásico, este ya, por supuesto aquí se mezcla un poco con material hemático, pero ya se vuelve café, ya es más riesgoso. Y vean aquí las zonas del abordaje y aquí como está el sufrimiento cutáneo, se ve isquemia también. Aquí se está manipulando para colocar los drenes en las diferentes vías. Este tubo, este plástico, este dren, este plástico literalmente, bueno, es látex. Se extiende hacia acá uno y otra vía hacia acá para garantizar una salida múltiple o por dos vías, pues, para ese exudado. Se pueden establecer esto o algunas sondas como vimos en el ejemplo anterior. Y vean el contraste, ¿no? La zona, la radiografía, la zona donde estaba el proceso, vean los tegumentos y aquí hacia la mejoría, cómo es realmente contrastante, ¿no es cierto? La expresión facial y obviamente el aspecto clínico del paciente hacia la resolución de su proceso. Las infecciones odontogénicas no siempre van a estar relacionadas a un órgano dentario, pueden ser historia previa de extracciones. Este es el caso de esta paciente, este es un caso muy viejo de un colega del hospital, donde esta señora perdió órganos dentarios y demás y desarrolló esta fístula. Y acude por eso. Se hace la tomografía, bueno, en la panorámica vemos todo esto, es un hueso no viable ya, y tenía una fractura patológica. Todo esto tenía necrosis ósea, es decir, una osteomielitis. Aquí no se alcanza a ver gráficamente, pero aquí había salida de exudado, una pequeña fístula y una fístula cutánea. Esto ya no se puede resolver tan fácilmente, sobre todo que esto es hueso necrótico, tenemos pérdida de sustancia. Hoy día hay grandes recursos. Aquí se está resecando todo ese con un margen de seguridad, todo ese margen necrótico, no es hueso no viable, y esa es una reconstrucción todavía en las placas. Hoy día son de titanio, antes las colocábamos, eran de acero, y la estabilidad de estos a mediano y largo plazo era mala. Hoy día ya esto se hace con titanio y es totalmente viable. Ya se trabajan incluso con injertos óseos o bien osteomiocutáneos o vascularizados para restituir estas áreas y recuperar la funcionalidad del paciente. Pero esto es a lo que nos pueden llevar los procesos infecciosos. Vean otro ejemplo de osteomielitis, unas fístulas ahí. Este otro paciente que tuvo un proceso infeccioso fue la razón de que llegara. Él hablaba de historia de una fractura mandibular años atrás y lo que encontramos es esto, reacciones granulomatosas, fístulas con exudado purulento. Tomamos la radiografía y nos encontramos, vean, esto. Desafortunadamente la reducción la hizo un profesional colega ortopedista que pensó que era como un hueso largo la mandíbula, perdió órgano dentario, contaminación y diseminación de la infección a este sitio. Aquí hay que quitar el cuerpo extraño, fue viable hacer puretaje todavía y conservar el hueso, pero son de las complicaciones que podemos encontrar. Y esta es la imagen que yo les ponía al inicio, esta es una mucormicosis, ¿sí? O le llaman hoy, que salió a tema con la pandemia, casos de esto, le llamaban el hongo negro, porque lo que hace es provocar, dije ya, obliteración de los vasos que nutren los tegumentos donde se instala. Usualmente le gusta el espacio bucal y le llama mucormicosis rino, órbito cerebral o buco rino orbital. Pero desafortunadamente esta destrucción, si no se detiene en tiempo y forma, avanza hasta la base craneal y se extiende a través de meninges y el paciente muere por las complicaciones por difusión a cerebro. ¿Qué es lo que tenemos aquí? El tratamiento, en este caso, todo es material necrótico. Aquí no encontramos exudado purulento. Estamos hablando de una micosis, pero es una necrosis progresiva. Todo es hueso necrótico resecado. Y vean la oquedad, se perdió prácticamente la estructura maxilar en este sitio. La paciente perdió agudeza visual acá y terminó perdiendo su globo ocular. Entonces, el pronóstico también no es el mejor en las expectativas. ¿Cuáles son las complicaciones más serias de este proceso infeccioso? Ya les adelantaba las fascitis necrosantes. Estas dos son las complicaciones más serias.
que podemos enfrentar en este tema. La fascitis necrosante, donde dije ya que se instala la colonización bacteriana, generalmente esto tiene que ver con bacterias anaerobias, incluso no producen gran cantidad de material purulento, es muy pobre, y en la mediastinitis como la complicación extrema de un proceso infeccioso. Y vamos a ver, esta es la fascitis necrosante aguda. Vean, también se caracteriza por esa colonización de anaerobios, proliferan en espacios subcutáneos y provocan la necrosis tegumental. Los tegumentos se necrosan precisamente por isquemia. Vean, y hay que resecar todo ese material necrótico, el organismo no puede eliminar, ahí entra la acción quirúrgica, se tiene que resecar todo esto, y las secuelas de estos procesos son extremas. Aquí se ve algo de exudado, pero no es el acúmulo de exudado que vemos o vimos ya en otros casos. En estas imágenes, en esta secuencia, vemos aquí ya se resecó todo el tegumento no viable, y aquí esto que ven en blanco corresponde al borde cervical mandíbula, y vean la magnitud de destrucción o de secuelas que podemos hallar en estos pacientes. Vean aquí, en el pre y en el post. Por supuesto, hay que estar haciendo curaciones, y al tiempo, una vez que repare esto, se maneja, este es trabajo en equipo con los colegas especialistas, en este caso los cirujanos plásticos, algunos compañeros de nuestra especialidad en alguna parte de rotaciones de colgajos, los menos, pero bueno, aquí lo importante es tener en cuenta que si no prevemos el potencial de la infección odontogénica, podemos encontrarnos esto. Y yo creo que ninguno queremos enfrentarlo. Y ese es un caso muy interesante donde hablé yo al principio de los factores adyuvantes. Sí, por pronto vemos la evidente enfermedad cutánea de la paciente, pero sí, la paciente tiene un problema endocrino. Y vean, infección odontogénica cervical, aparte de obesidad mórbida, por supuesto. ¿Sí? Pero un proceso infeccioso, un paciente con inmunosupresión, es una paciente con historial de lupus también. Entonces, todo en contra en este caso, ¿no? Un paciente con estas condiciones de inmunosupresión son de los individuos que debemos tener más cuidado para mantenerlos en salud bucal. Vean hasta dónde se tuvo que extender el tratamiento. Por supuesto, se tuvo que hacer traqueostomía y limpiar todos esos espacios. Hablaba yo de que se colonizan a veces por bacterias anaerobias y esas van destruyendo progresivamente los espacios inmediatos a los tegumentos en superficie, es decir, hablo de piel y celular subcutáneo. Sin embargo, vean todo lo que perdió de sustancia y sobrevivió la señora. Aquí está la luz de su traqueostomía, pero puede hacer la mejoría progresivamente. Pero las secuelas evidentemente son muy graves. Vean en el previo cómo transitó y en su fase de recuperación. Ya le hicieron posteriormente injertos y demás, pero interesantísimo caso porque el porcentaje de sobrevivencia en estos pacientes realmente es muy bajo y afortunadamente es uno de los que sobrevivió. Más ejemplos de fascitis necrosante. Vean este ritmo, por supuesto, son pacientes que tuvieron una evolución fatal. En la fascitis, vean en esta parte, cómo puede ir progresando y la necrosis avanza la diseminación bacteriana y el paciente termina muriendo, como es el caso, vean hasta dónde se necrosó, terminan muriendo por sepsis, es decir, desarrollo de focos sépticos en diferentes órganos, es decir, diseminación orgánica a todo el cuerpo, a todas las estructuras o los órganos vitales de nuestro paciente. Vean esto, ¿sí? La zona cervical, la destrucción, zonas de trombosis. Naturalmente el pronóstico no es el mejor. Vean. Y aquí sí, progresando en las zonas de necrosis. Entonces, esto dicen, pues esto no lo voy a ver nunca. Por supuesto, ojalá y que nunca lo vean, pero esto inició con un proceso odontogénico. Pacientes lábiles y que terminan eso. Y corresponde al que les mostré en la primera, segunda lámina. ¿Sí? Las zonas de necrosis en los tegumentos, ¿sí? El resecar, lavar y sanear toda la zona. Este paciente terminó con traqueostomía. Y les voy a mostrar algunos casos de los manejos drásticos. Vean cómo se ven los tegumentos. Aquí esto, por supuesto, no debe ser, lo dije, y esto se lo hicieron
En otro lado, pues el punto es que llegan ya en fases extremas y graves. Y estos son los tubos que a veces suplen. Si metemos drenes de látex, pueden colapsarse los abordajes y no entra aire y no podemos lavar esos lugares, pero terminan, y estos pacientes terminan complicándose y, insisto, el proceso infeccioso llega a un proceso séptico, es la sepsis generalizada. Este es de los pacientes que sobrevivieron, se tenía drenes por diferentes vías, no fue suficiente, hubo que drenar, y todo este material, lo grisáceo que ven, es material necrótico que hay que quitar, el organismo no va a poder eliminarlo, y tenemos que hacerlo mecánicamente. Y apuntando ya al final de nuestro encuentro académico es esto, la mediastinitis. Las infecciones ontogénicas que abarcan el espacio cervical o lateral del cuello, por la ruta de los grandes vasos en el cuello, puede alcanzar el mediastino. Nuestras arterias venas que riegan maxilar, mandíbula, el espacio bucal, tienen que ver con la ruta y el trayecto, por supuesto, viene, aquí estaríamos hablando de los grandes vasos, en este caso carótida primitiva, carótida interna, que va hacia el cerebro, y la carótida externa, que es la que nutre o es la que debemos conocer vinculada a las estructuras de cavidad oral, desde los órganos dentarios, desde la lengua, desde bóveda palatina, etcétera, etcétera, cavidad nasal propiamente dicha. ¿Y cómo se da esto? Bueno, esto para que nos entendamos, este es un corte, este es el perfil del tórax, estos son los cuerpos vertebrales, espero estarme explicando. Es decir, el paciente está recostado en el estudio. Y este sería las zonas del cuerpos vertebrales, dije, y aquí está la vía aérea. Y aquí estamos encontrando el trayecto de los grandes vasos. Pero vean, este es el tórax ya más abajo. Y esto que ven aquí, que tiene nivel, este sería la zona dorsal del paciente, este sería el esternón, los arcos costales. Esto que ven es colección purulenta. Es decir, la infección alcanzó del espacio cervical superficial y alcanzó el espacio intratorácico, es decir, los espacios que debieran corresponder precisamente al mediastino. Y, por supuesto, es una infección extraordinariamente grave. Esto ya, obvio, no corresponde al hacer de nosotros, pero se trabaja en conjunto. Ven aquí, la tetilla en el lado derecho, está abordando el cirujano en cardiotórax y tiene que alcanzar esos espacios intratorácicos para vaciar esas colecciones purulentas. Y, por supuesto, establecer demás. Esto, insisto, lo tengo que señalar o repetir, el porcentual de sobrevida de esos pacientes naturalmente es muy, muy bajo. Ese era lo que correspondería a la parte torácica que abordaron los compañeros de tórax, y es lo que corresponde al hacer nuestro, ¿no? El limpiar, el tratar de sanear los focos sépticos y el material necrótico, focos sépticos o ontogénicos, obviamente eliminarlos y sanear los espacios contaminados. Ven, en la fase del agudo de la infección, todo este material necrótico son parte de la fase que tiene que resecar, y aquí está bastante recuperado el paciente. ¿Qué es lo importante acá? No olvidar entonces, los espacios primarios aquí están, y esto es donde estamos habituados a conocer infecciones. En el espacio canino, en la fosa canina en la cara, la zona submentoniana, el espacio bucal, ¿sí? Pero ya cuando se alcanza el sublingual o submandibular, podemos pasar a los siguientes espacios, y esto ya se significa como complicaciones graves. Una infección odontogénica, por ejemplo, maxilar, puede llegar hasta la zona temporal. Puede llegar a la zona prevertebral, parafaringe y retrofaringe, es decir, cuando se extienda estos espacios, las complicaciones son más serias. Y aquí están algunos ejemplos. Vean, a este paciente le habían drenado acá. También hay que pensar por gravedad dónde establecer los drenes. Por obvio, tienen que ser en las partes más bajas. Esta es otra descrita como argina de Ludwig. Vean la signología cardinal del proceso inflamatorio. Vean cómo está sufrida la piel. Esto se puede necrosar sin mayor dificultad. Cuando el proceso infeccioso queda, ya estamos expectantes, esto no debe ser aquel antibiótico. Los antimicrobianos pues resuelvan algo que necesita una acción inmediata, que sería obviamente esa terapia farmacológica sumada a la acción quirúrgica.
¿Cuáles son los auxiliares de diagnóstico? Pues desde nuestras periapicales a radiografías simples, ¿sí? Posta anterior del cráneo o del cuello, depende de que estemos buscando. Tele de tórax, que creo que aún en nuestra formación debemos interpretar una parte de ellas. La radiografía panorámica, yo creo que este es un gran recurso diagnóstico que yo creo que pudiéramos usar muy comúnmente en la odontología en lo general, porque nos deja ver precisamente en esa visión panorámica cómo está, en qué condiciones está maxilar, mandíbula, relación de dientes con tegumentos, con tejidos duros y por supuesto con espacios. Hablo de seno maxilar, el espacio bucal y la zona cervical. Y hoy día, pues con la tomografía computada, y ya si avanzamos más, pues los nuevos recursos tecnológicos, pero yo creo que con esto podríamos resolver eficazmente esas, las infecciones que pudiéramos enfrentar. Vean aquí cómo se ve en la zona cervical. El contorno se pierde en este sector. Vean cómo se ve aquí la penetración de la radiografía. Aquí, evidentemente, estamos evidenciando, pues, diseminación, ¿sí? Un proceso ocupativo en tegumentos en la zona cervical. La panorámica es para mí maravillosa. Radiografías oblicuas del cráneo también nos pueden dejar ver zonas de destrucción, pero la panorámica nos da una visión extendida de lo que es maxila, la relación de ramas, cuerpo mandibular, gonas dentales. Aquí evidentemente una fractura, ¿no? Una fractura. En la tomografía ven esta lisis, esa destrucción ósea. Hay procesos infecciosos que diseminan a la órbita. Hay una infección odontogénica, aquí se está drenando, y esta ocupó el seno maxilar y alcanzó el piso orbitario. Este globo ocular aquí fue donde le drenaron los oftalmólogos, pero fue inoportuno porque el proceso infeccioso ya había destruido. Al entrar, las colonias bacterianas se ocuparon una infección retrovulvar detrás del globo ocular y se lisó la ruta del nervio y este paciente ya no tiene capacidad visual con este ojo. Pero bueno, vean infecciones odontogénicas, nunca vamos a pensar que va a alcanzar ese sector y vean cómo diseminó a la zona palpebral superior. Estamos hablando de un niño. Aquí se identificó inadecuadamente la infección, le establecieron un DEN, cuando que acá no hay el proceso, era a nivel de maxila, alcanzó seno, zona palpebral y este tipo de progresión del proceso séptico. Entonces, creo que estas cosas no debiéramos verlas. Vean, diseminación, una infección de un canino, el intento conservador cuando no hay resolución a corto plazo de infección odontogénica, en este caso de ese canino. Si la dejamos y estamos expectantes a que el antibiótico resuelva, podemos acabar con esto. ¿Vean? Sí, infecciones muy serias que comprometen incluso la viabilidad de los tejidos blandos. Esta es una paciente donde le drenaron y a la hora de curar se tiene que lavar con soluciones estériles y algún antiséptico agregado. Le irrigaron, pero también le pasaron aire a la hora de la curación. Entonces aquí hay una enfisema, vean la magnitud del proceso. Complicaciones inherentes a esto. Y es lo que yo explicaba, ¿no? Una infección usualmente viene acá, pero no estamos tan lejos del seno. Las raíces de premolares, molares, pueden alcanzar muy fácilmente lo que corresponde al seno maxilar. Vean esto. Drenes donde no van, ¿sí? Instalaciones de drenes de mayor volumen. Este ya está en fase resolutiva, este jovencito. Insisto, estos diagramas son muy gráficos. La infección puede ser al vestíbulo, al piso de la boca o la zona cervical. No olviden estos espacios, ¿sí? Sublinguales y submentales. Importantísimo tenerlo. Vean aquí la necrosis, la diseminación provocó necrosis de tegumentos. Este ya les había mostrado la imagen. La foto es muy mala, es muy vieja. Pero esto me interesa. Cómo el acúmulo del pus en esas esferas equivocadas puede provocar que el paciente llegue a la necrosis, cutánea. Y otros espacios. Aquí estos salen del protocolo. Esto es una infección extraña. A este paciente le buscamos focos odontogénicos y no lo encontramos. Es muy inespecífica, pero era material purulento. Este se drenó y se resolvió. Y vean esas infecciones en un menor, ni dientes tiene, así no pensemos solo en infección odontógena. Esta es una infección
explicaba con los pediatras, donde a veces se colonizan los ganglios linfáticos, se infartan y progresa el acúmulo bacteriano en la red ganglionar, sale de la cápsula que conforma el ganglio y disemina. Esas son de las infecciones extrañas. Por eso le puse infecciones en otros espacios. Vean en este bebé, el exudado es totalmente claro y demás. Sí, es una infección muy inespecífica. No sé, a veces no podemos detectar claramente el origen del proceso. Se le estableció un drenaje, un dren y la resolución del cuadro. A veces drenan, a veces si no sabemos dónde, tenemos que apelar a buscar al colega que tenga más expertez. Le drenaron acá y el absceso lo traían de este lado. Entonces, importante también saber qué puedo hacer y qué no puedo hacer. La plática o el objetivo de que escogí este tema es de que hagamos todo lo que esté a nuestro alcance para evitar diseminación de los procesos. Vean, aquí ya se le quitó ese dren que era inútil y se colocó en el sitio que corresponde. Entonces, es muy importante que midamos los alcances de los procesos infecciosos. Vean, aquí está hacia, en la zona, en el momento de que se drena y aquí hacia la mejoría. Esto que ven en otra tonalidad es que se usa antisépticos a veces de materiales yodados que tiñen un poco de abscesos extraños en la lengua. Este paciente que estaban haciendo la extracción se les patinó el elevador, pincharon la lengua, inocularon con la punta del elevador bacterias a la lengua y hizo un absceso en el cuerpo de la lengua. Aquí ya está hacia la resolución. Es muy interesante cómo es muy extraño. He visto muy pocos abscesos de ese. Y bueno, hay iatrogenias, vean esto. Esto no debe existir. Hay gente que entra a hacer cosas totalmente incongruentes, no tiene ninguna lógica drenes en la parte superior cuando sabemos que es por gravedad donde se tendrían que instalar. Donde se hacen incisiones, esto es aberrante, donde no tienen sentido siempre hacia las partes bajas, vean, zonas de microespamos. Esto estamos hablando de, quise señalar o tocar el tema de las iatrogenias. Es decir, ¿qué puedo hacer? ¿Y qué tengo que hacer? Lo hago. No sale de mi ámbito, simplemente no tengo por qué abordar. Vean, este paciente le establecieron drenajes por doquier, es el que vimos en las imágenes previas, y lo que podemos hacer es disecar un poco para tratar de aproximar y dejar de tener zonas denudadas de la calota de nuestro paciente. Aquí ya va a la mejoría. Pero a veces es incongruente cómo lo podemos manejar. Vean esto. Era un absceso que tendría que haberse drenado cervicalmente. Llegó un colega acostumbrado a abrir abdómenes, y de lado a lado. ¿No? Este muchacho tenía 13, 14 años. Por supuesto hay que ver las secuelas que les dejan luego. Vean, esta es la cicatriz que le quedó, desafortunadamente. Sí, otra vez, prevención es la clave, ¿no? Para evitar complicaciones de esto. Y por último, les quiero presentar este caso de una paciente, vean, una paciente alcohólica, una paciente fumadora crónica, donde presentó un absceso con necrosis y exposición. Esta paciente, aquí se estableció el abordaje y se limpió tegumentos en la pared profunda. Y este es para mostrarles que el trabajo en equipo, en diferentes magnitudes, es claro. Hasta dónde tenía contaminación. Y les voy a mostrar la secuencia para ver si comprendemos. Todo esto es en la tomografía, el aumento de volumen que estábamos viendo en los tejidos blandos en lo gráfico. Estos que ven aquí son los rebotes en la imagen, los artefactos. El hecho de tener restauraciones metálicas hacen que en el estudio rebote y nos dé ese tipo de imágenes. Pero esta secuencia quiero mostrárselas para terminar nuestra presentación. Vean cómo están tomados. Este corresponde a la rama, seno maxilar, septum, cuerpos vertebrales, vía aérea. Y esta es la zona tomada. Es decir, está en el espacio superficial y en el espacio profundo. Y se les voy a presentar esta secuencia. No la pierdan de vista, vamos a ir más o menos. ¿Qué es lo que se hizo? Se perdió sustancia. Y vean aquí el trabajo en equipo. Esta es la parte de la cara. Este es el mentón, la zona del cuello. Ya hacia la mejoría todo esto se perdió. Con
coordinamos con los colegas cirujanos plásticos. Miren, se aprovechó la zona abdominal, su panículo graso, y se tomó un injerto de piel para cubrir el defecto. Aquí está preparándose el tejido. Si este es el lóbulo de la oreja, la zona cervical, lo que ya habíamos visto, aquí se alcanza. Se prepara el tejido y aquí está el injerto. Esos injertos es como colocar césped. Creo que es burda mi comparativo, pero espero que sea explicativo. Es como colocar césped. Esta piel no va a ser viable, pero lo que se siembra de epitelio es lo que se va a desarrollar al tiempo. Y quiero que vean. Por supuesto no queda en la mejor condición, pero se protegen los planos profundos. Y es la paciente. Aquí la parte interesante la hacemos gesticular, que a pesar del deterioro cutáneo, sus rutas del facial, cuando menos en esta zona, no fueron afectadas. Un poco en la zona aquí, en la zona del mentón, por obvio, porque el trayecto de la rama cervical del facial tenía que verse afectado. Pero, vamos, son buenos resultados cuando hablamos en la progresión de esto. Y esta es la secuencia que les mostraba. La zona afectada. Vean. Esta paciente, dentro de las complicaciones que tuvo, aquí se ve toda la diseminación. Quiero que vean, con todos los contratiempos, hubo necrosis, también hizo osteomielitis. Fue un tiempo posterior, tuvimos que resecar toda esta parte de su rama mandibular. Pero bueno, el objetivo es, y aquí termino, que nos encontráramos para tocar este tema. Espero que haya sido suficientemente gráfico y que se entienda el mensaje. El objetivo fundamental de este trabajo, sin duda, tiene que ver con la prevención. Debemos medir la magnitud de los procesos infecciosos ontogénicos, debemos prever el riesgo que pueden tener, y con esto doy por terminada la presentación. Nuevamente, muchas gracias, y dejo mi correo porque entiendo que las sesiones las pueden abordar en horarios distintos y no hay tiempo de encontrarnos en preguntas y respuestas, pero tengan certeza de que aunque tarde un poquitín, pero si hay algún comentario, sí, o reclamo si lo quieren, no tengo problema. Ahí está mi correo para que me contacten y con mucho gusto daré respuestas a sus preguntas. Agradezco nuevamente la invitación del Hospital de Acámbaro a través del doctor Rafael Maldonado, que es el jefe de enseñanza, y sin duda al grupo de trabajo que participan con él, y por supuesto a todos los que atienden a este tipo de llamados de la academia, del continuar en la educación continua, que sigan en este camino. Ese es mi mensaje final, porque esto determinará una buena práctica clínica y un buen trato y atención para nuestros pacientes. Que pasen bien y muchísimas gracias por la invitación. Hasta pronto.